En el capítulo 15 de Hechos hay un acontecimiento que me gustaría recalcar. Lo que estamos haciendo es cogiendo la parte que entendemos que son más importantes para la iglesia al día de hoy, porque una de las cosas que no debemos asumir en la iglesia es que todo el que está en la iglesia es salvo y está bien. Yo creo que esa es una mala asunción. De la misma manera que agradecemos la visita cuando alguien nos visita, le agradecemos como iglesia que venga, pero no dejamos de decirle que el venir a la iglesia es el primer paso. Pero entonces hay otros pasos que hay que hacer, y es el paso de escuchar lo que se dice en la iglesia y aceptarlo, recibirlo. Es decir, cuando usted viene, si usted no es creyente, usted debe saber que usted necesita recibir al Señor para que usted sea salvo, y entonces el venir a la iglesia tenga resultado y beneficio. Porque si usted viene a la iglesia y solo viene y escuchó y le gustó, y usted ve que aquí no le muerden un brazo a nadie, usted dice, pero ahí se puede ir porque mira, yo entré y salí, no me mordieron el brazo, ni me arrancaron una pierna, ni se me perdió la cartera, yo puedo volver. Pero vuelva con la mente de recibir al Señor y recibir salvación. Y este capítulo en particular, algo importante que habla es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa gracia es dada por Dios a través de Cristo. Y entonces, si es dada por Dios, nosotros no somos quien para decir fulano es salvo y fulano no es salvo. Mire lo que pasó. Por ejemplo, aquí hubo que hacer un concilio. Ustedes han oído esa palabra, ¿verdad? Concilio. Un concilio era una reunión temporal para determinar un asunto crucial. En este caso, el asunto crucial tenía que ver con la salvación. Y siempre yo digo que cuando hablo de salvación es el tema más importante en la iglesia. Si lo fuéramos a medir, ¿verdad?, en rango de importancia, lo más importante en cualquier iglesia tiene que ser el tema de la salvación. Cada persona que está aquí en esta mañana tiene que estar segura de si es salvo o si no es salva. Usted que es salvo, usted debe saber que usted es salvo. Y usted que no es salvo, debe saber que no es salvo. El que ha sido salvo porque escuchó el evangelio y porque el evangelio le dijo que era pecador, porque todo el mundo nace siendo pecador, todo el mundo. Entonces lo que pasa en la iglesia es que a veces nosotros, los que nos criamos en un hogar cristiano, uno entiende que es cristiano porque lo hacían ir a la iglesia y toda la historia que sabemos. Pero vuelvo y digo que el ir a la iglesia no hace la gente cristiano. El ser amigo de un cristiano no te hace cristiano. El que tu madre y tu padre sean cristianos no te hace cristiano. Tú tienes que creer en el Señor por ti mismo y tú tienes que creer que eres pecador. Esto es una verdad que tú debes saberla. Eres pecador. Y no hay un pecador que pueda ir a la presencia de Dios, a no ser que va a pedirle perdón por sus pecados. Eso es una verdad. La otra verdad, que eres tú que tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados, tú. A veces cometemos el error de nosotros ser los que le pedimos a Dios perdón por un pecador que no se ha arrepentido. Que es diferente a cuando nosotros oramos para que Dios nos perdone como iglesia. Eso es diferente porque ya nosotros fuimos
perdonado del pecado original con que nacimos. Ahora, el que no le ha pedido perdón a Dios por ese pecado, y esto es claro que se entienda, porque a veces una gente que no es creyente, porque eso nos pasa, lo escuchamos, dice, no, todo lo de ellos es Dios, no, porque yo le oro a Dios, porque no todo es Dios, y mandan a orar por... Es que Dios solo escucha la oración de un pecador o el clamor de un pecador cuando es para arrepentirse. Nada más. Es decir, que si tú quieres arrepentirte, tú misma le puedes pedir perdón a Dios, tú mismo le puedes pedir perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque el pedir perdón es un diálogo, es una conversación tuya con Dios. Entonces, mira, ¿qué pasa aquí? Dice el capítulo 15, versículo 1, que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Mire lo que ellos enseñaban. Y nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que se nos enseña y con lo que nosotros aprendemos. Mire lo que ellos enseñaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvo. Oiga, qué condición. Nosotros conocemos, ¿verdad? Por Génesis capítulo 17, el mandato que había sobre la ley de que cada varón a los 8 días debía ser circuncidados. Es decir, que este proceso era cortar una parte de la parte íntima del hombre, para no ser gráfico, pero ustedes entienden. Y eso había que hacerlo a los 8 días. Esto era la ley. Pero hoy día nosotros no somos salvos por ley. Porque ¿qué fue lo que pasó en la ley? Que no se pudo, no hubo nadie que la pudiera cumplir. Entonces, como no hubo nadie que la pudiera cumplir, porque la ley había que cumplirla toda, porque si no se cumplía toda, ya se dañaba todo. Mire qué difícil era. Entonces, por eso es que viene Cristo al escenario. Pero miren, una de las cosas que ha pasado desde antes de Cristo, en el tiempo de Cristo y después de Cristo, ha tenido que ver con las falsas enseñanzas. Por eso nosotros intentamos ser celosos con lo que se enseña. Celoso con lo que se enseña. Usted irá a algunas congregaciones y se habla de tanto testimonios de lo que Dios hizo conmigo, miles de cosas. Pero déjeme decir que lo que usted debe escuchar, porque es lo que usted necesita, es lo que dice la Biblia. Si usted va a una congregación y se habla de cualquier cosa y no se habla de lo que dice la Biblia, salga corriendo de ahí y busque una congregación donde se enseñe la Biblia. ¿Qué fue lo que esta gente hicieron? Que salían de Judea. Y algo que hay que notar aquí es que esta gente no eran enviados por nadie. Entonces, yo no sé si usted observa que hoy día, porque esto aplica al día de hoy, porque hay gente todavía al día de hoy que hacen lo mismo. Ellos andan lugares por lugares, pero no es porque nadie lo ha enviado. Entonces, una cosa es cuando usted sale y otra cosa es cuando una iglesia lo envía. Si una iglesia te envía a un lugar a predicar, nosotros los que estamos en iglesias locales, ¿verdad? Eso es diferente, porque lo que pasaba en ese tiempo y lo que pasa hoy día es que mucha gente está viviendo ¿verdad? Del evangelio, vámonos a decir claro. Y entonces ellos andan de iglesia en iglesia, van y predican el mismo mensaje a 50 iglesias, donde quiera que van le dan un sobre y ya esa es su manera de vivir. Entonces debemos de tener algún cuidado con esto, porque ¿cuál es el riesgo? Uno de los riesgos es que
el predicar la verdad y predicar lo que dice la Biblia y llamar el pecado por su nombre y llamar al que está pecando a que venga el arrepentimiento. A veces hay gente que se ofende. Y hay gente que prefiere hasta irse antes que ser confrontado. Y déjeme decir, pena del que se va de una iglesia porque le llamen la atención y se va con su pecado y se va a otro lado, y a veces se van a ningún lado, porque eso es penoso también, porque a veces es que se van y no se congregan en ningún lado. Entonces ellos, poniendo esta carga, dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál es el contexto? Por ejemplo, Pablo y Bernabé podemos definirlos como los líderes, la cabeza, ¿verdad? Porque ellos empezaron la misión de predicar el evangelio. Y ellos se encuentran entonces con estos hermanos que están, digo hermanos, pero realmente no eran hermanos, que están enseñando otra cosa que ya no era. Y una de las cosas que nosotros debemos tener claro al día de hoy es la división entre la ley y la gracia. Mire, una de las cosas que usted puede detectar cuando un hermano no anda bien en el asunto de la enseñanza y de la predicación, nosotros debemos hacer esa transición de la ley a la gracia. Y ustedes saben que hay una religión por ahí, carismática por cierto, que todas sus predicaciones tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, sencillo. Porque ellos quieren coger las promesas del Antiguo Testamento, básicamente las profecías del Antiguo Testamento, promesas que fueron cumplidas y profecías que fueron cumplidas, y la quieren traer a los hermanos y a la iglesia de hoy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando Dios dio una profecía a alguien y esa profecía se cumplió, y se cumplió como promesa de Dios, no hay manera de que eso vuelva y se cumpla. Primero porque ya Dios no te está dando esa promesa. Y puedo poner un ejemplo, a ver si te oye predicadores que cogen el pasaje bíblico de cuando Dios rompió el mar y el pueblo de Israel cruzó en seco el Jordán. Eso pasó, mis hermanos. Eso es una historia. La Biblia tiene partes históricas de cosas que se cumplieron, acontecimientos que pasaron. Eso no se repite. O sea, ¿cómo usted le va a decir a un hermano que coja y cruce el mar ahora mismo y que Dios lo va a romper en dos? Eso se cumplió. Entonces, esa es una señal. Cuando usted ve a una gente que nada más, y quiero que entiendan esto, no quiere decir que nosotros no predicamos del Antiguo Testamento, no, nada de eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que las promesas que fueron dadas al pueblo de Israel y Dios las cumplió, yo no te la puedo venir a dar aquí ni ningún predicador. Te puede decir que Sara era estéril y Dios le permitió descendencia. Y usted sabe cuántos mensajes yo he oído de predicadores que están embarazando mujeres basado en ese pasaje y rompiendo el espíritu de esterilidad
y le declaran a la persona que para este tiempo del año que viene van a dar a luz. Bíblicamente eso es falso. Bíblicamente eso es falso. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la salvación que Dios nos ha dado sin merecerla y prácticamente sin hacer nada, porque nosotros no hacemos nada. Entiéndase en el sentido, ¿qué yo puedo hacer para salvarme a mí mismo? Porque no hay una obra que yo pueda hacer. Y entonces ahí usted tiene que tener cuidado porque hay otra iglesia que usted no tiene que hacer nada, simplemente si están haciendo una construcción y usted mandó un buen sobre, usted no tiene que hacer, ni pasar por ahí. Y si usted anuncia que va a pasar un domingo, un día de misa, le tienen el mejor asiento, porque usted es el mejor donante. Pero eso es falso, mis hermanos, porque la salvación viene por la gracia y el amor de Dios a nosotros. ¿Cuándo empezamos nosotros a hacer obra valedera? Después de haber sido salvo. Es decir, después que nosotros somos salvos y usted quiere visitar a los enfermos, eso es una obra, como decimos, una obra de caridad. Usted quiere llevarle una sopa a una gente que está en cama y no puede cocinar. Esas son obras de caridad. Pero cuando usted la hace antes de ser salvo, pensando que eso, y hay gente que se dedican, que no son cristianos, por ejemplo, miren Marco Bloomberg, por ejemplo, y esa gente así, esa gente tienen organizaciones. Este mismo, la esposa de Jeff Bezos, la que se divorció. Esa mujer es una de las donantes más grandes que tiene Estados Unidos, de millones, porque esa mujer heredó millones. Ya usted sabe que no tiene nada que hacer y ella todos los años está dando muchísimo dinero. Y qué pena que le hacen creer que ya con eso no tiene que hacer nada. Cuando para usted salvarse, usted lo puede hacer sin dar ni un centavo. Y usted ve cómo son las iglesias cristianas. El enfoque cuando una gente llega aquí no es pedirle y que dé dinero. Usted no tiene que dar nada y aquí se le dice. Por eso es el temor de mucha gente que creen que todas las iglesias son iguales. Y dicen, sí, yo voy para la iglesia, pero déjame dejar la cartera allá en la casa. No, aquí no. Porque aquí lo que nos interesa es que usted entregue su vida al Señor. Para que usted salga de aquí diferente. Usted puede venir aquí sin Padre eterno, pero usted puede salir de aquí con un Padre eterno, porque usted puede salir de aquí siendo hijo o hija de Dios. Y la única manera de llegar a ser hijo de Dios es creer en su nombre y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y ya eso te hace hijo de Dios y te hace heredera de la vida eterna y coheredera con Cristo, coheredero con Cristo. Nada más, ni dinero, ni nada más. Creer en el Señor. Entonces, ellos van a Jerusalén porque en Jerusalén estaban los líderes de la iglesia. Estaba Santiago y estaba Pedro, los líderes de la iglesia. Entonces ellos fueron para tratar este asunto. Un concilio era una reunión de líderes. La iglesia de hoy día hace reuniones y se le puede decir esa reunión para tratar un asunto cualquiera que sea, una disciplina de un hermano, un proyecto, cualquier cosa se debe hacer una reunión y se debe tratar entre los líderes y después tratarse incluso entre los líderes y los hermanos y tomar una decisión. Eso fue lo que ellos fueron a hacer, a consultar con la cabeza. Dios había establecido, porque Dios estableció que la iglesia fuera gobernada por líderes, por pastores que velaran, que cuidaran el rebaño de Dios. Y hoy es imperativo. Imagínese usted si la iglesia no tuviera personas que cuidaran, que vigilaran, que se pararan ahí, fueran como un colador, como un filtro,
para cuidar lo que el alimento de la iglesia, pero también para saber la condición espiritual de cada hermano, saber dónde está, saber qué piensa, sobre todo en estos temas. ¿Y sabe por qué? Porque esto es la semilla y es la madre de la semilla de lo que ha vivido siempre en la iglesia, que es el legalismo versus sana doctrina. Legalismo versus falsa doctrina. Hay hermanos que se van de una iglesia por algo tan simple, lo más simple, se van de una iglesia. Pero hay iglesias que imponen cargas que no tienen nada que ver con la doctrina, hermano. Y nosotros siempre decimos, lo más importante, si algo no interfiere tu salvación, eso se convierte en, diría alguien, en percatas minutas, en pajitas. O sea, una pajita para la leche, que usted se la saca y usted se toma la leche. Algo que no tenga que ver con la salvación, que tú digas, bueno, no, sí, esto es salvación. Hay que tener cierto cuidado y hacer un balance entre lo que es legal. Mire lo que ellos querían imponer. No, todo cristiano tiene que circuncidarse, porque así dice la ley de Moisés. Pero ya la gracia nos había liberado de la circuncisión. Ya nosotros no tenemos que circuncidarnos para ser salvos. Para ser salvo lo único que hay que hacer es creer en Cristo. Nada más, y recibir a Cristo como Señor y como único autor de la salvación, porque eso sí tiene que estar entre paréntesis. Único autor de salvación. Y digo único porque usted sabe que al día de hoy se ha querido suplantar a Cristo por otras cosas y otras personas. No hay salvación en nadie más que no sea en Cristo. Usted le puede llamar o la gente le puede llamar como quiera, pero si no le llamó Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, el Cristo de la Biblia, no el Cristo de las personas, porque las personas están haciendo Cristo y están haciendo dioses a su manera. Oh, no, yo soy cristiano, pero van a la fiesta, hacen todo lo que hace el mundo y están junto con todo el mundo y hacen todo. Y hasta van a la iglesia el domingo. Y ellos entienden que son cristianos porque el Cristo de ellos le permite hacer lo que quieran. Y nosotros vemos ahora con gran pena, como le decía los otros días, un asunto que se está dando en la iglesia católica con el asunto de la bendición de pareja del mismo sexo. Ustedes saben que la iglesia católica era una abanderada de esto. Se puede decir abanderada en contra de esto. Era la voz que se escuchaba, ellos parados enfrente. Al el número de católicos descender por los escándalos, y déjeme decir que la iglesia católica americana está quebrada porque sus finanzas han tenido que ser invertidas en arreglos debajo de la mesa para librarse de demandas públicas por muchísimos sacerdotes que han cometido muchísimas cosas que ya ustedes saben. Entonces, cuando el número empieza a descaer, ellos empiezan a enmendar, pero esta se le ha ido de la mano porque incluso muchísimos sacerdotes que son conservadores, que todavía tienen un poquito están en contra y han salido. Por ejemplo, mira, la iglesia en Alemania, la iglesia católica en Alemania, ellos mismos no se consideran como parte de Roma. Totalmente en contra. ¿Por qué? Porque estas políticas de este Papa, que muchos dicen que será el último, nosotros no podemos aseverarlo, pero estamos en el pie de que, ¿verdad? Entonces, con todas estas reformas, ¿cuál es la diferencia entre el legalismo y las falsas religiones versus la
religión real, y decimos religión real porque nuestra religión es Cristo y la verdad de la Biblia y su palabra. La diferencia es que la Biblia nuestra, nosotros no la adaptamos a los hermanos. Esta sigue permaneciendo igual. Y sonaría duro, pero nosotros no cambiamos la verdad de lo que dice la Biblia para que usted se sienta cómodo aquí y usted venga aquí. Déjeme decir esto y tómelo de la manera que es bíblica. Si usted siente que la verdad de la Biblia aquí le molesta, revísese, porque la verdad de la Biblia, si le molesta, es porque usted está en pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia sin mancha. Mancha es pecado. Entonces no es que nosotros somos puros, pero estamos bañados de la purificación por la limpieza de la sangre de Cristo y por el perdón de nuestros pecados, y porque nosotros cuando pecamos, nosotros le pedimos perdón a Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, la verdad es que los hombres y la religión cambian, pero la verdad de la Biblia no cambia. Dice que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios, porque Dios no cambia. Lo que Dios estableció y lo que Dios dijo, eso permanece para siempre. O sea, nosotros no te vamos a decir, bueno, no, tú no te has convertido, está bien, pero tú puedes estar aquí, tú puedes participar de la cena del Señor y tú puedes cantar y tú puedes pararte aquí y hacer. No, nosotros no te vamos a decir eso. Nosotros te vamos a decir que te arrepientas primero. Y esto va incluso, porque a veces nuestros jóvenes que están preparándose para bautizarse y qué sé yo qué, pero yo digo, la primera preparación es arrepentirse. No te bautices si tú no estás arrepentido. No importa la presión de mamá y de papá, arrepiéntete y después te preparamos y te bautiza. Pero no te bautices sin arrepentirte, porque no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. A veces nosotros como padres estamos ahí, sí, bautízate, coge la clase con Moisés y con Carlos y con el hermano José y bautízate y bautízate. Y los muchachos mismos, ellos sabiendo que no son. No nos vamos a desesperar porque nosotros no podemos arrepentir a nadie, porque nuestro arrepentimiento no va a ser genuino, no va a ser real. Es mejor que dejemos que el Espíritu Santo lo convenza. Y oremos, así mismo, oremos por ellos para que el Espíritu Santo les convenza. Oremos por los pecadores para que el Espíritu Santo los convenza. Nosotros le decimos, tú estás en pecado, y vamos a encontrar gente que va a decir, no, es que yo no hago nada. Bueno, pues mire, de gente que no hacen nada estará el infierno lleno. Porque a la presencia de Dios no se llega haciendo nada ni por hacer nada, se llega creyendo en Cristo, recibiendo a Cristo. Escuché el Evangelio, el Espíritu Santo me hizo ver que era verdad, yo estaba equivocado, pero el Espíritu Santo me hizo ver que necesitaba arrepentirme, necesitaba convertirme y necesitaba entregar mi vida al Señor porque necesitaba salvación. Porque como no sé hasta cuándo, como nosotros estamos orando, ¿verdad? Dios tiene el control de la vida de los seres humanos. Mire, yo vi mi suegra en un día que no abrió ni siquiera los ojos un día entero, no come nada, no comió nada. Y uno dice, wow, Señor, nada. Pero la vida de los seres humanos está en el control de Dios. Al otro día abrió sus ojos, toma su juguito, habla, entiende.
Entonces eso nos dice a nosotros que la vida de las personas está en la mano de Dios, es Dios, no es ni siquiera los médicos. Porque yo no sé si usted sabe que los médicos por ver tantos pacientes pierden la humanidad. O sea, ellos se basan en la ciencia y ellos miran esto y miran aquello y dicen, bueno, en base a esto y a esto ya. Pero eso es los médicos. Pero Dios está mirando otra cosa. Dios tiene un reloj para cada uno de nosotros. Y en el reloj de Dios, hasta que esa aguja no llegue donde tiene que llegar, habrá vida. Y mientras hay vida, nosotros estaremos orando y estaremos confiando en la voluntad de Dios hasta que Dios decida. Siempre he hecho un comentario de cuando mi papá estuvo en cama, así mismo, y en los pueblos pequeños la gente va a ver un enfermo y de una vez salen a decir no amanece. En ese no amanece se murieron no sé cuánta gente que fueron a decir no amanece, y mi papá pasó a la presencia del Señor cuando el reloj de Dios llegó donde tenía que llegar. Y vamos a las preguntas, porque esto es un tema largo. Apenas hicimos la introducción de la reunión del concilio, de lo que hoy es un concilio que no es bíblico, y en la próxima le hablaré de la función de los concilios que no son bíblicos, que lo único que están haciendo es saqueando a hermanos que sin ser, ellos quieren ser apóstoles. Bueno, pues vamos a hacerte una credencial, pero no se crea que esa credencial es gratis, eso vale como $2,000. Tú quieres ser un profeta, no hay problema. Te vamos a hacer una credencial y ya tú vas a andar como profeta, pero te vale $2,000. Entonces, eso que hoy funciona como concilio en algunas iglesias, están saqueando a los hermanos. Imagínense un hermano que hace esa inversión, ¿de dónde la va a sacar? ¿De dónde? De los hermanos donde va a predicar, hermano, porque no hay que ser un matemático para usted saber eso. Por eso es que ellos andan de iglesia en iglesia presentándose como profeta. ¿Y qué usted cree que a la hora de irse? ¿Qué usted cree que va a pasar? Entonces, ahí vamos a seguir en la semana que viene, Dios mediante. Yo sé que siempre hay algún comentario, hermano José, usted me fue lejos hoy. Sí. Donde hay muchas iglesias, y esto se habla entre nosotros como iglesia, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias donde se practica el amor al dinero, se puede decir, ¿verdad? Sí. Es como un interés sobre podríamos decir exagerado, ¿verdad? Pero entonces, en estas iglesias se predica lo que la gente quiere oír. Es como una terapia mental, ¿verdad? Hay iglesias que es música tranquila para que te sientas bien, mucha inspiración, tú todo lo puedes decir lo que te fortalece, tú tienes problemas en tu trabajo, olvídate de eso, que Dios te va a sanar, bla, bla, bla. Pero muy poco arrepentimiento en cuanto a los pecados se refiere. Entonces, el asunto de que el ser humano, por lo menos en este tiempo, está buscando fantasía y no está buscando a Dios genuinamente. Dios sí puede hacer cambios, definitivamente, pero eso no significa que el cristiano no va a pasar aflicción, porque la Biblia dice, en este mundo tendremos aflicción, ¿verdad? El asunto con el creyente es que la diferencia es que cuando sufre tiene a un abogado, que es Jesucristo, y Él es el que da, ¿verdad?, el reposo, Él es el que da la ayuda necesaria para tú poder, ¿verdad?, pasar, igual como usted lo está pasando ahora mismo con la madre de la hermana Magdalena, ¿verdad? Ella está cantando, pero ella está sufriendo. ¿Cómo una persona puede cantar mientras sufre? Eso solamente el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Eso no es una palabra, ¿verdad? Sí. Y es que algo que tiene que estar claro en nuestra mente es que el hecho de que Dios nos haya salvado no nos exonera en este mundo del sufrimiento, porque fue que el pecado que la humanidad cometió frente a Dios es tan grande que aún nosotros siendo salvos, nosotros podemos padecer.
Pero el padecimiento nuestro es para beneficio nuestro, porque 1 Corintios dice, pero ¿y cómo usted va a poder consolar a una persona si usted no ha pasado? Porque miren una cosa que pasa. Miren lo que pasa aún hasta en nuestro ambiente que es penoso. Le digo así, es penoso. Porque usted oye hermanas y hermanos juzgando. ¿Cómo diría juzgando? Pero, por ejemplo, cuestionando, vamos a decir, pero mira, Magdalena se va, un ejemplo, y deja a Alipio solo. Hermano, pero esto es un momento crítico donde la familia, porque para eso es la familia, o hermanos que quieren saber del enfermo, no para saber cómo está el enfermo, sino para salir a distorsionar y para salir a hablar, en vez de estar orando y pidiendo fortaleza por los hermanos, porque hoy nos toca a nosotros, pero mañana libre Dios le puede tocar a otra persona y ahí estaremos nosotros para consolar y orar y dar de lo que hemos recibido, ¿verdad? El soporte de una iglesia y de unas iglesias y de unos hermanos que nos han acompañado. Ya, esto empezó ayer y ya va un año y piquito. Y usted sabe cuántos hermanos han orado y han llorado y han gemido ante la presencia de Dios, pero esto nos lleva a nosotros a ver nuestra debilidad e incapacidad. Y esto nos ayuda a nosotros a confiar más en Dios, porque cuando usted ve a un paciente ahí y usted ora y llora y todo, y usted porque me ha pasado y usted dice, wow, cuán nada somos, porque no podemos hacer nada. Pero ahí está Dios. Diga, hermano. Sí. Entonces, muchas veces nosotros no somos sacerdotes, somos jueces. Yo tengo que tener la empatía suficiente para reconocer que cada una persona sufre algo y no juzgarlo de acuerdo a mis criterios, sino mirarlo y decir, Dios está trabajando con esa persona, están pasando por algo, tengan misericordia y orar por ellos. Pero no me es más fácil hacer un criterio. La razón es siguiente, porque nos hace ver delante de Dios como que si fuéramos más grandes. Hay una parábola que el Señor Jesucristo dice de un hombre que era recolector de taxes y otro que era un fariseo. Los dos van a la reunión. El fariseo dice, gracias Señor, porque yo no sé cómo es el colector de taxes. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. ¿Cómo es posible que esta persona no lo hace? Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. El colector de taxes reconoce que él es pecador y dice, ten misericordia de mí, pecador vil. El asunto es que nosotros tenemos que bajarnos del caballo y mirar con empatía a los hermanos, a cada uno de nosotros, los unos a los otros, en especial a los que están trabajando. A los que están trabajando es fácil yo tirarle piedra a Moisés, o tirarle piedra a Yocasta o a Magdalena, por lo que no hacen, pero yo tengo que ver lo que ellos sí hacen y tener la empatía suficiente y la oración para que le vaya bien. Eso, toda la iglesia en conjunto debe de cambiar y cuando cambie eso, hermano, la iglesia va a prosperar de una manera excepcional porque estamos haciendo lo que Jesucristo quiere que hagamos, que nos amemos los unos a los otros. Sí, Magdalena. (14-16) dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, lo que nosotros estamos pasando ahora mismo, ya Jesucristo lo pasó, y no lo pasó como Dios, lo pasó como humano para saber lo que se siente, pero sin. El 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que la única voluntad que es perfecta es la de Dios. Porque le debo confesar que le he orado a Dios, porque cuando tú ves a una gente sufriendo, tú dices, ay Señor. Pero es que la voluntad de Dios es perfecta. Hay algo que Dios está haciendo y que Dios lo va a terminar, no lo va a dejar en medio ni a mitad. Dios es perfecto. ¿Y no sabe Dios cuidar a sus hijos? ¿Alguien más? Sí, mi hermana. Y allá después el hermano. Sí, lo mismo que dijimos ahorita, acercarnos, por ejemplo, una gente que no es creyente tiene la libertad de acercarse a Dios, a pedirle perdón por sus pecados y entregar su vida al Señor, porque entonces si no es a eso, Dios no te escucha, lamentablemente. A nosotros no se escucha porque nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados. Nosotros tenemos una entrada a Dios, es decir, nosotros tenemos la llave para entrar a donde Dios, aunque la puerta esté cerrada, la abrimos y entramos porque somos hijos de Dios. Pero el que no es hijo de Dios, la puerta está cerrada, entonces no tiene llave todavía. Para Dios entregarle la llave, usted tiene que decirle, ay, perdóname, Señor, yo entrego mi vida a ti, yo me arrepiento, perdona mis pecados. Porque ya yo reconocí, yo oí que ellos en la iglesia hoy hablaron y dijeron que yo era pecador, aún siendo como soy o como creo que soy, no tengo la llave. Porque la llave la entrega a Cristo cuando nosotros recibimos al Señor. Mire qué cosa. Y yo la oigo, como dirían algunos predicadores, de que oigo una llave. No, yo la oigo espiritualmente, que sé que Cristo tiene llave para cada pecador que la quiera. El hermano allá atrás, sí parece así, gracias. En la ley dice, la ley de Moisés, incluirá a todo varón. Pero ¿de quién es la ley? Porque el mismo Dios mandó a muchos profetas a hacer ese principio de lavar de los espíritus y circuncidar a los varones. Entonces dice, en la ley de Moisés. Entonces yo creo que la ley no era de Moisés, sino de Dios. No, la ley viene de Dios, pero recuerda que en ese periodo, esa dispensación, donde Dios hablaba incluso personalmente, porque Dios hablaba personalmente con Moisés. Ahora, al día de hoy, ¿habla Dios con nosotros personalmente? A través de la Biblia. Porque esto ha sido un periodo, ¿verdad? La Biblia está dividida en periodos. En el periodo que nos ha tocado a nosotros, el periodo de la gracia, donde entra Cristo, Cristo nos exonera de los rituales, es decir, de un sacerdote que interceda, un animal que se mate aquí y se ofrezca en sacrificio. Todo eso era de la ley, pero hoy día nos ha exonerado de toda esa cosa porque Cristo llevó ese sacrificio, todo lo que nos tocaba a nosotros,
lo lleva a Cristo, dice que lo lleva como esa acta de decreto que pesaba. Entonces ya hoy día podemos decir que se nos hizo fácil, porque nosotros hoy día lo que hacemos es que entregamos nuestra vida al Señor, reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, y ya no tenemos que vivir matando un cordero o que un sacerdote se presente en el altar, nada de eso. Nada de eso. Entonces, ese ritual de la circuncisión era parte de esos sacrificios que hoy día no lo es. No es necesario. Así mismo, esa es la palabra. No es necesario, porque ya Cristo, sí. Uh-huh. 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 Sí. Sí, mira hermano, todo tiene que ver con el efecto de lo que ha sido el pecado. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Nada más ponte a pensar, por ejemplo, y creo que hablaba de eso con alguien ayer, sí. Que una gente coge un pedazo de madera, un tallador, ¿verdad? Un ebanista, como le dicen ahora. Y para él llevarlo a hacer una figurita, ¿tú sabes cuánta madera se desperdicia? ¿Verdad? Un montón, la mayoría. Esa misma tú la coges y le prendes un fósforo y la vuelves leña. Pero esta que él talló, tú le puedes preguntar a alguien, ¿y en qué momento le entró a esta el poder que le está dando la gente? Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿por dónde le entró? Enséñame por dónde le entró. Si esa misma tú la coges y la llevas al mismo fuego y le pasa lo mismo. Pero para que tú veas la ignorancia y el efecto de Satanás en la vida de la gente. Sí. Sí, y perdone, sí. caballero, en verdad, lo de eso, de lo de la sangre botando de las, Sí. esas estatuas, esa cosa, ¿usted estuvo ahí? Es una pregunta liviana. ¿Usted no estuvo ahí? Yo tampoco. Ahí el que dice que estuvo ahí, que lo vio, es el que está diciendo, y la noticia presenta cualquier cosa. Sí. Eso es absurdo. En verdad, es absurdo, sí. No, no. Así es. Bueno, entonces terminamos porque los hermanos están en ayunas. Vamos a seguir en esto que es importante y sobre todo reiterando. Yo le voy a decir algo. Mirando cómo está el mundo, y se lo digo de toda honestidad, si yo no fuera cristiano, yo me arrepintiera ahora mismo. Yo me arrepintiera ahora mismo. Porque lo único que nos va a dar garantía a nosotros de salir de aquí y ir a un mejor lugar es entregar nuestra vida al Señor. Así que, ¿usted quería decir algo más? Sí. No.
A ese lo oye. No. Así es. Entonces oramos y nos despedimos y vamos a seguir ahí. Padre, gracias, Señor, en este día por tu palabra, porque ella es fiel y porque ella es verdadera y porque es verdad y porque ella da testimonio de ti y porque ella permanecerá para siempre. Porque dice ella misma, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos en este día. Y te ruego, Señor, que si aquí hay alguien en este día que no ha creído en ti, permite que sea el Espíritu Santo que haga y obre en él o en ella la obra de salvación. Señor, porque al fin de nuestra vida, lo único que contará es si somos o no somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios nos iremos contigo y viviremos contigo. Pero sabemos que los que no son hijos de Dios tendrán que vivir con el mentiroso que le ha hecho creer que no, pero que hay un infierno preparado para él y sus ángeles y sus seguidores. Y qué pena sería que escuchando el Evangelio no los reciban y no reciban salvación y vida eterna. Yo oro en este día para que tú redarguyas al pecador de su pecado, le permite entregar su vida al Señor y alcanzar la salvación. Gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Vayan en paz.